Bueno, buenas tardes. Hoy el profesor Miguel Martín nos va a hablar de cáncer, imágenes, complejidad y modelos. Es nuestro penúltimo seminario del semestre. Esperemos que la semana que viene haya seminario. Y bueno, Miguel, genial. Gracias. Gracias por esta segunda vez en que se va a dar seminario, en el cual participo en el seminario. Un poquito la idea del seminario de hoy es combinar un grupo de actividades que se vienen realizando dentro del Consorcio de Física y Matemática en Biomedicina, en combinación con diversas instituciones de la UCB y también fuera de la Universidad Central. En principio, el tema está dado dividido en dos partes. Una tiene que ver con aquellos parámetros que podemos extraer de las imágenes médicas en relación con el cáncer. Esos parámetros, ha habido una cierta experiencia dentro del grupo de investigación donde podemos cuantificar los valores que tienen ciertas cantidades físicas extraídas de los dispositivos de imágenes médicas que se utilizan, viendo cada dispositivo de estos como un aparato para tener medidas experimentales de esas cantidades físicas. Y en el transcurso del seminario yo voy a comentar dónde nos hemos centrado mayormente y con qué aparataje matemático los vamos a atacar. Por otro lado, esa información que se extrae de las imágenes médicas, pues se pueden hacer varias cosas con ella. Una de ellas es, de acuerdo a las características del tejido, segmentar, separar dentro de la imagen lo que corresponde a un tejido afectado por una patología. Y en particular, la patología que más nos interesa dentro del grupo de hace tiempo es la que tiene que ver con el cáncer y el crecimiento tumoral. Entonces, hacemos un análisis también muy a lo físico, y ese análisis nos permite a nosotros obtener propiedades geométricas que son universales en el crecimiento tumoral y que nos permiten identificar mejor universalidades o generalidades dentro de ese crecimiento. Esos son los parámetros que vamos a obtener y que al principio los sacamos a partir de las imágenes. Generamos, por supuesto, nuevos parámetros. La otra es que una vez que tenemos eso claro, pues por supuesto lo natural es intentar hacer un modelo de crecimiento tumoral y comprobar que lo que hemos encontrado, tanto por imágenes como en ese análisis particular que hacemos de esas imágenes, nos revela la naturaleza del tumor y comprobamos que los modelos efectivamente tengan esas mismas características. Y eso es un poco lo que hemos avanzado. Entonces, todo lo que voy a mostrar en principio o ha sido publicado o está ahí con la competencia para que se publique. No tengo problema en que esto salga divulgado. Ok. Entonces, los parámetros extraídos de la imagen del cáncer. Un poco antes de entrar en esto viene siendo una imagen de un tumor segmentado por nosotros. Esto fue realizado por uno de los miembros colaboradores del grupo, utilizando autómatas celulares, técnicas de autómatas celulares para hacer la segmentación. Y la data que se utilizó en la decisión específica para concursos internacionales para evaluar cuál grupo de personas ha elaborado el mejor algoritmo de segmentación de la patología. En esa competencia se sabe la extensión de la patología, o sea, lo que se llama la verdad fundamental, y esto fue lo que nosotros logramos en esa oportunidad, revelando una estructura bastante compleja de lo que vendría siendo un tumor. Ok. En el pasado, y no hace mucho, nosotros empezamos a estudiar un cierto tipo particular de imagen de resonancia magnética, en la cual uno genera imágenes que se obtienen con intervalos de tiempo regulares. Este intervalo de tiempo se suele llamar tiempo de eco, porque es cuando aparece un eco de spin en una imagen de resonancia, y lo que está reflejado aquí, que vino apareciendo en secuencia, son las diferentes imágenes que uno tiene del mismo corte, pero de distintos valores de ese parámetro. Por ejemplo, P1 es la mitad de P2,
T2 es el doble, T3 es el triple, T4, todo múltiplo de TE1. Entonces obtenemos un comportamiento de la intensidad en cualquier parte de la imagen que viene siendo caracterizado por un comportamiento exponencial. En principio, no tiene que ser en un elemento de imagen un comportamiento exponencial simple, o sea, de una sola exponencial, porque en un elemento de imagen puede haber varios tipos de tejidos que tienen una característica de decaimiento o exponente de decaimiento exponencial diferente. El principio de esta dependencia depende del parámetro P, que tiene todos estos valores en la secuencia, y depende, en este caso, de una tasa de relajación transversal que está indicada ahí por R2. Y el principio, el N, el índice N, viene indicando cuál etapa de esta de la que estamos observando. Es un depenimiento del principio exponencial. No es la única tipo de imagen de resonancia magnética que puede dar ese tipo de comportamiento exponencial, como vamos a ver. Pero este tipo de imagen motivó a que nosotros generalizáramos un poco lo que sucede en otros tipos de imágenes de resonancia magnética. Esta es la que ya había indicado, que es la que corresponde a una imagen de relajación, donde el parámetro R2 es el inverso del tiempo de relajación transversal o T2. Y hay otro tipo de imágenes también de características multiexponencial o exponencial, que son las imágenes que son ponderadas en difusión, o diffusion wave. Esas imágenes tienen la propiedad de que en términos de un parámetro, que es un parámetro que tiene esta complicada expresión que está aquí, donde P viene siendo la magnitud de un gradiente de campo magnético, delta minúscula viene siendo la duración del impulso de ese gradiente de campo magnético, y delta mayúscula la separación entre dos pulsos consecutivos, que son los que van a codificar la difusión de ese gradiente de campo magnético. Viene dependiendo de este parámetro y viene dependiendo el exponente directamente con el coeficiente de difusión aparente que tiene el fluido principal, que en este caso las imágenes químicas, el agua, en su movimiento a través del tejido. Y es una difusión aparente, pero es una difusión limitada por las propiedades del tejido. Por supuesto, hay una patología, y esa patología altera las propiedades de difusión molecular, porque altera la matriz celular, que está impidiendo el movimiento del agua a través de la matriz intercelular. Entonces, esas alteradas en forma y en número de células, cuando hay, por ejemplo, cáncer, y eso modifica la difusión. No solamente el cáncer es una modificación de ese parámetro, cualquier otra patología, la esclerosis múltiple también lo modifica, propiedades del Parkinson también lo modifican. O sea, en general es algo que es muy sensible a la forma en que está estructurado el tejido, y cualquier anomalía en esa estructuración se hace notorio con un cambio de nuevo, en un elemento de imagen puede no haber un solo tiempo de relajación ni una sola coeficiente de difusión aparente. Aquí hay que hacer una acotación. Cuando uno hace la aplicación de los gradientes de campo magnético para conseguir la codificación, tanto para generar la imagen como para hacer la codificación de la difusión, uno puede orientar esos gradientes en diferentes direcciones y en combinaciones de direcciones ortogonales y lograr hacer un muestreo de la difusión de una manera completa. La difusión en un tejido no es isotrópica, es fuertemente isotrópica, y la difusión no está caracterizada por una cantidad escalar, sino por un tensor, de manera tal de que uno puede sondear todas las propiedades, todas las componentes de ese tensor con un algoritmo apropiado de codificación de la difusión. Eso solamente lo puede hacer resonancia magnética. Pero cuando uno habla de difusión aparente, uno está pensando en aquella parte del tensor que corresponde a la traza del tensor, que es la diagonal del tensor. La suma de los elementos de la diagonal del tensor, que eventualmente eso es una propiedad escalar. Y esa propiedad escalar es una propiedad que nosotros podemos usar, y es la que clínicamente, típicamente se usa en cualquier equipo de imágenes por resonancia magnética, independientemente del dinero que tenga, que lo compró. Es que uno puede hacer una medida de coeficiente de difusión aparente, que sería una cantidad escalar, y en principio uno puede hallar todos los elementos de la diagonal
pero dependiendo en qué dirección esté apuntando el gradiente de campo magnético, que indica la difusión. Entonces uno puede, aunque no tenga las herramientas de hardware y software necesarias, tiene la forma de hacer una evaluación de si, por ejemplo, el tensor es simétrico, o sea, isotrópico, es simétrico, es isotrópico o es anisotrópico, simplemente porque evaluando los componentes de la diagonal, si son todos iguales, es isotrópico, si son diferentes, es evidentemente anisotrópico. Entonces, esa propiedad se usa, o se puede usar, y de hecho hemos usado en trabajo piano, pero si ven en general las dos expresiones, se pueden dar cuenta que tienen muchas cosas en común, independientemente de la naturaleza propia específica de cada uno de los parámetros, tienen un comportamiento similar, muy similar. Y vamos a suponer de entrada que en principio pudiera haber más de un decaimiento exponencial en un elemento de volumen o un elemento de imagen. Entonces podemos hacer una suposición general como esta que está aquí, donde tendremos una superposición de decaimientos exponenciales con exponentes particulares que ya le podemos dar el nombre, o bien este que está acá, y a su vez pesados o ponderados por unos ciertos coeficientes. Además, tenemos la certeza de que estos exponentes, el exponencial es negativo, pero los exponentes son positivos, porque ni los tiempos de relajación ni los coeficientes de difusión son cantidades negativas. Y que los coeficientes de la superposición son positivos, porque lo que estamos viendo como señal, como parte de la imagen, es la magnetización que nos está reportando el sistema de espines nucleares que estamos haciendo en la resonancia magnética, y sea químico de laboratorio. Entonces, en principio, esta cantidad, sabemos con certeza que esos coeficientes, cualquier algoritmo que vayamos a usar para poder sacar información de acá, tiene que tener darnos resultados que sean válidos con la física que está asociada al problema que estamos tratando de resolver. Y este coeficiente que está anexado acá, con una línea de base, cuando todo esto decae a cero, eventualmente queda algo, tiene que ver con una peculiaridad de las imágenes de resonancia magnética también. Las imágenes de resonancia magnética tienen ruido, pero a diferencia del ruido que uno siempre piensa que vemos en física, que es un ruido normal, gaussiano, positivo o negativo, la recomendación usual para hacer una eliminación de ruido es hacer muchas y muchas decisiones, porque algunas veces el ruido se suma, otras se resta, y eventualmente mandamos al diablo el ruido. Eso en resonancia magnética no se puede hacer, porque nosotros estamos observando una señal, la imagen es un resultado del módulo de una cantidad compleja, es decir, una cantidad que tiene una parte real y una parte imaginaria, es una parte en fase y una parte en cuadratura de las señales de resonancia magnética. Y cuando eso es así, y los ruidos de cada una de esas señales que se combinan es gaussiano, el resultado es que el ruido es un ruido llamado ruido de Rice. El ruido de Rice es siempre positivo, siempre es aditivo, y eso de superponer y hacer muchas cosas no ayuda, sino que empeora. En todo caso, no mejora la cosa. Entonces, el resultado es que cualquiera de estos decaimientos, si llegan a ser, esto eventualmente llegará a ser, llega a un valor que viene siendo como la media dentro de la distribución de Rice que tenga específicamente esa imagen de resonancia magnética. Entonces, esto es un detalle interesante porque esto también permitiría lo que debe discutir, evaluar un poco la magnitud del ruido y quizás hacer un ingenio para filtrar ese tipo de imagen. Bueno, aceptando esto en la forma, tenemos entonces una propuesta que se hizo en ese entonces, yo estoy hablando alrededor del año 2006, más o menos. Pues, bueno, esto lo podemos, aquí está hecho para el ejemplo, para justamente el caso de relajación, pero igualmente válido. Uno va a descomponer esta expresión de esta manera, con una simple redefinición, donde ahora lo que uno tiene como una potencia de una cierta variable que llamamos xi, que está elevada a la n, que va a ser simplemente la exponencial. Claro que estamos haciendo un muestreo regular del decaimiento exponencial, que es una característica de la secuencia de generación de imagen de ese tipo. Bueno, entonces, eso nos favorece plantearlo de esta manera. Y esto permite escribir un sistema de ecuaciones como esta, con estas condiciones. Las condiciones es que los coeficientes sean mayores que 0, que b sea mayor que 0, y los x y y tienen que estar entre 0 y 1.
porque no puede haber exponentes negativos, los parámetros físicos no tienen valores negativos, de manera tal que esta cantidad, el argumento de la exponencial siempre va a ser negativo. Entonces, esta función está acotada en este rango. Entonces, con esas condiciones de un sistema como este, un sistema de ecuaciones que no es lineal, la forma de resolver esto es muy simpática, como a nosotros se nos ocurrió resolver. Uno de los coautores de los trabajos, que es Marco Paluzzi, y el servidor, nos fuimos a la casa después de una noche de discusión con unos borradores, y en la casa los dos terminamos haciendo los despejes necesarios para llegar a lo que voy a mostrar ahora, coincidiendo completamente los dos despejes. Eventualmente llegamos a una formulación del problema. Por ejemplo, no puede restar la línea de base, y luego multiplica por un factor y va restando una con otra. Y hay un jueguito de malabares ahí de despeje de ecuaciones, y llegamos a una ecuación que se puede escribir de esta manera. Finalmente, estamos en una ecuación en la cual hay un conjunto de un vector de cantidades donde estas Q's son... Sí, porque son 7 puntos. En principio, aquí hay algo que no dije. Esto se aplicó a unas imágenes que queríamos manejar en ese momento. Y ahí teníamos, bueno, una imagen del cerebro con tumores en el cerebro. Entonces hay el tumor, el líquido cefalorraquídeo, que seguramente tiene un pH diferente, el tejido materia gris, materia blanca, que probablemente tiene un pH muy parecido entre las dos, que no es exactamente igual, pero diferente al líquido cefalorraquídeo y diferente al tumor. Entonces buscamos 3 exponenciales. Si tenemos 3 exponenciales, el número de incógnitas aquí son 3 coeficientes, 3 exponentes y un baseline. Todas 7. Bueno, necesitamos 7 puntos. Y así lo hicimos. Pero después descubrimos que si nosotros tuviéramos 40 puntos, tenemos un sistema más redundante, pero podemos hacer técnicas de mínimos cuadrados de edad de aproximación para lograr una solución mejor, mejor liberada del ruido, porque el ruido se afecta. Eso es inevitable. Entonces, aquí con 7, lo que hacemos es establecer este vector Q, que son diferencias entre valores medidos de la imagen. Aquí está indicado cómo se define un Q sweep, en el P sweep y en el P sweep no sum. Una matriz que también está dada en términos de estos Q sweep, vector de datos y matriz de datos, todas cargadas de ruido porque todas tienen diferencias de valores experimentales, valores medidos en la misma imagen. Y la incógnita de Z, donde esta Z es un vector que está construido por funciones simétricas de las incógnitas. Las incógnitas aquí son x1, x2, x3, que estamos suponiendo 3 exponentes. Entonces las formas simétricas son hacer en potencia 1 la suma, en potencia 2 productos a pares, en potencia 3 hay una sola forma simétrica. O sea, intercambio cualquiera de ellas y tengo la misma forma. Con esto se resuelve. Si hubiéramos tenido mucho más ecuaciones que 7, pues no hay problema, porque esta igualdad se puede poner igual. Lo que pasa es que esta matriz no es cuadrada, es una matriz rectangular, y eso por mínimos cuadrados se puede hacer buscar una solución para esta Z. Ahora, una vez que se encuentra la solución de esta Z, lo que me he dicho es que tiene esta matriz. Esta matriz tiene nombre propio, se llama matriz de Toeplitz. Es una parecida a una matriz de Toeplitz. Esta matriz, como dije, está cargada de ruido, y mientras más exponenciales supongamos, pues la capacidad de que el sistema sea inestable, no dé resultados que no son, crece. Eso es una peculiaridad que tiene. Una vez que hemos resuelto esto y hayamos estas soluciones, bueno, tenemos esto, sabemos cuánto vale Z1, Z2, Z3, que son la solución de haber resuelto este sistema de ecuaciones, y es un sistema de ecuaciones, por cierto, lineal. Partimos de uno no lineal
llegamos a uno lineal. De este sistema lineal, cuando combinamos las soluciones, encontramos que con estas soluciones, estas raíces, o sea, x1, x2 y x3, van a ser las raíces de un polinomio del mismo orden al número de soluciones que hemos encontrado, cuyos coeficientes están dados de esta forma. O sea, si yo tengo z1, z2, z3, pues entonces el orden mayor del polinomio es directamente el que va con el exponente, con el coeficiente 1, luego viene z1 con signo menos, luego viene z2 con signo más, y por último z3 con signo menos. Y eso, encontramos a eso las raíces. Las soluciones de x1, x2, x3 van a ser las raíces de esta cúbica, en este caso. Y esas raíces tienen que buscarse que sean reales, porque una cúbica puede tener raíces complejas, y que sean su magnitud esté entre 0 y 1. De todas el ruido es aquí donde fastidia, porque cuando tenemos algo donde, y eso lo descubrimos más adelante, cuando tenemos algo donde la convexidad del problema se pierde porque el ruido me levantó un punto, yo no tengo un decaimiento que sea completamente convexo, sino que hay un cambio de convexidad, eso tiende a hacer explotar la solución. Y si el número de exponenciales que yo quiero encontrar es muy alto, por ejemplo, se me antoja que en el cerebro puede haber 15 diferentes tipos de exponenciales, de exponentes, pues probablemente no tengo capacidad de que me salga una solución que valga la pena. Entonces, en principio, aquí hay que ser cuidadoso con el ruido y con tener los datos lo mejor adquiridos posible. No obstante eso, es un sistema bastante eficaz. Voy a dar un ejemplo de lo eficaz que es. Ejemplo, aquí hay un caso en el cual tenemos la misma región, esta es la región que está indicada en un cuadrito, y estos son situaciones para diferentes cortes. O sea, yo me voy en todos los cortes de resonancia magnética que he hecho de un paciente con la misma región, pero la voy profundizando a todo el conjunto de cortes. Y yo puedo evaluar en toda esta región cuánto vale la distribución de los valores exponenciales que se estuvieron haciendo este momento. Esto está mostrado aquí, en principio, según vamos cambiando de corte, aparece una distribución que va cambiando de forma. Y no va cambiando de forma simplemente porque aparece que aquí hay como, se ve más clara o menos clara una masa que está establecida dentro de cada una de estas imágenes, sino porque las propiedades de relajación que tiene esa región van cambiando de forma diferente de un corte al otro. Entonces hay regiones en las cuales uno puede apreciar en cortes en los cuales lo que tengo es edema, pues tendré una relajación típica de un tejido inflamado por edema. Si tengo una parte donde está el tumor, pues será más claramente una distribución que tiene que ver con la relajación del tumor. Y hay una zona también donde hay abundancia de valor de la necrosis, o sea, de células muertas, que en principio es mucho líquido y material celular de esas células que se han muerto y se han reventado, eventualmente todo eso. Entonces la idea es que aquí se puede sacar una forma de entender, de clasificar los tejidos no tumores, porque uno eventualmente podría decir, bueno, si yo claramente lo identifico con tejido normal, este que está aquí, y tejido tumoral viene siendo este hombro que aparece acá, entonces yo puedo evaluar si aquellos píxeles que tengan que ver con estos valores de relajación que yo estoy viendo por acá, los separo y tengo una manera de separar o de segmentar dentro de la imagen lo que corresponde a un tipo de tejido. Y puede ayudarme a clasificar los tejidos. Otra aplicación que vino a continuación como, bueno, para el caso de difusión se puede hacerlo bastante bien. Porque esencialmente también tuvimos la suerte de que donde yo estaba trabajando en un momento para conseguir las imágenes, teníamos la posibilidad de hacer una evaluación de la difusión con el parámetro B, dándole valores de una cierta forma. Y le dimos valores igualmente, regularmente con un intervalo regular. Y lo que hicimos algunas cosas que son bastante interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, comparar
en la región del tumor y en la región de fuera del tumor, cuánto valen las distribuciones. Esto que está detrás aquí es una imagen típica de difusión que se ve mucho menos detalle que en la de relajación, pero en principio está indicándonos la zona donde en principio el coeficiente de difusión aparente es diferente en esta zona donde está la lesión a la que podemos tener en esta zona. Y acá esto que se ve en blanco no es lesión, sino parte de uno de los ventrículos. O sea, ahí hay líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando uno hace el análisis de la distribución, le queda a uno una cuestión como esta, ¿no? Lo que está dentro de la región roja, eventualmente tiene un pico muy marcado como este, y lo que está en la región azul, uno como este. Ahora, en difusión, al contrario de lo que pasa en relajación, yo esperaría tener una difusión más cercana a la que sería la difusión del agua no confinada, o sea, una difusión aparente más parecida a la del agua libre de soldutos y libre de obstáculos, en principio. Y este pico que está apareciendo aquí indica que aquí hay mucho de eso. Hay una tendencia a que haya coeficiente de difusión aparente de mayor magnitud, porque nos acercamos a la difusión del agua. Eventualmente, esta azul indicaría lo que ocurre aquí, pero en el tejido cerebral, si bien hay agua, las células, las neuronas y las células que soportan a las neuronas están organizadas tisularmente. Y en principio, la materia blanca son conjuntos de axones, mientras que la materia gris son cúmulos de neuronas, agrupaciones de neuronas. Entonces, la difusión aparente está más limitada. Está limitada bien porque las moléculas de agua que se tienen que mover a lo largo de los axones les va a ir bien, o no se va a lo largo de los axones, pero transversalmente a los axones les es difícil. Y las que entran a un cúmulo de neuronas eventualmente tienen que estar sorteando obstáculos mucho mayores. Entonces, hay una tendencia a tener coeficiente de difusión aparente más pequeño. Y eso se refleja claramente. Fíjense que, aunque se vean algo ruidosas estas distribuciones, el método funciona bastante bien. Y añado, esto lo hace rapidísimo. No es una cosa que, yo tuve esta máquina trabajando 3 días, como ocurría en el pasado, sacando una cuenta. Esto sale, creo que en el peor de los casos, todos los cortes pueden salir en 15 minutos. Pero eso porque uno quiere exagerar sacar todos los cortes. A lo mejor uno tiene información de un solo corte y de una región dentro de un corte, y eso es extremadamente raro. Pero también podemos hacer otra cosa, que es la que probamos acá. Uno puede hacer, o tenemos colecciones de imágenes en las cuales una flecha con un gradiente en la dirección X, otra en la dirección Y, otra en la dirección Z, y eso me va a dar las componentes del tensor de difusión XX, YY y ZZ. Y eso es lo que va a permitirnos a nosotros obtener una evaluación de una posible anisotropía. Aquí nos inventamos una fórmula, una expresión de anisotropía, tomando en cuenta las componentes, las diferencias entre componentes en la diagonal y dividirlo para normalizar por la traza del tensor de difusión al cuadrado dividido entre 3. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Con ese número, es un número que si las componentes son todas iguales, da 0. O sea, el caso isotrópico es algo que tiene que tender a 0. Esa expresión de anisotropía dada por esto tiene que dar 0 cuando son algo totalmente anisotrópico. O sea, pusiéramos una botella de agua, hiciéramos el experimento, y eso debería darnos, cuando hiciéramos una evaluación con esto, darnos un 0. Casi sería como un calibrador de que nuestro algoritmo está funcionando bien. Entonces, hicimos lo mismo para las dos regiones, y aquí vemos lo que sucede en la región roja, que tiene el tumor. La anisotropía se acerca a los valores pequeños precisamente porque aquí hay algo un poco más libre de lo que puede estar en el tejido cerebral. Y en el tejido cerebral no afectado hay una correspondiente anisotropía mayor. Claro, hay zonas en común porque aquí hay parte del tumor y aquí también en esta región tengo tejido no afectado. Lo ideal sería hacer como una segmentación previa, quedarse únicamente con esta región y dentro de esa región hacer una evaluación. Entonces ya es combinar una técnica de evaluación de cálculo con, o sea, de cuantificación con una de segmentación. Ok. Hasta aquí la historia. Nosotros estábamos contentos hasta que habíamos encontrado algo nuevo. Cuando uno de los cultos del grupo, en principio un matemático que se llama Giovanni Figueroa, nos dijo, miren, eso que nosotros descubrimos
pero descubrió un señor que se llama De Prony en 1700 y tanto, y lo publicó, porque él quería estudiar la forma de cuantificar en cinéticas de primer orden, superposición exponencial, cómo iban las concentraciones en una química, en una cinética química que estaba tratando de estudiar. Y empezamos a seguir avanzando en nuestras indagaciones, y lo que llamó a la conclusión, efectivamente habíamos redescubierto el método, pero el método lo hemos no solo redescubierto, sino que somos los únicos que lo han aplicado en imágenes en todo el planeta. Así que algo de mérito tenemos de haberlo rescatado en esta noche. Bueno, de esto se siguió trabajando y eventualmente sé, porque participé en ello, hubo un trabajo doctoral que se presentó en Colombia, donde alguien ha usado el método de Prony, modificado de Prony, como ahora lo llamamos, para hacer las evaluaciones de la... En principio, él en su objetivo, en su trabajo doctoral era eliminar, o doctorado en matemáticas, era eliminar el ruido mediante filtraje con wavelets, con vehículos, utilizando el método de Prony. Entonces, ciertamente él se mandó a confeccionar unas imágenes sintéticas que se pueden hacer uno con completa gratuidad para unos casos de esclerosis múltiple, que crearon una imagen de esclerosis múltiple donde una imagen y él tenía, como son sintéticas, que tiene la capacidad de introducir el ruido a gusto y poderlas alterar para hacer la prueba de su trabajo doctoral. Eventualmente le fue muy bien, tuvo un resultado muy bueno, y otra aplicación que puede tener un poco lo que nosotros hemos estado desarrollando. La última cosa en la cual estamos con esto tiene que ver con un tipo particular de imágenes que yo confieso que yo las desdeñaba o las desconocía hace 2 años. Porque en principio, cuando yo vengo de la escuela de tratar las imágenes sin alterar al paciente, fíjense que ahí no estoy, lo que discutí antes, yo no le he puesto nada al paciente, pero cuando a mí me hablan de colocar un contraste, algo que no necesita, porque tiene solo contrastes intrínsecos que tiene el paciente a través de su relajación y su difusión, me alteraba un poco eso de meter contraste. Pero por alguna razón nos empezamos a interesar en un tema de ver qué pasaba con las imágenes donde se inyecta un contraste y se ve dinámicamente cómo evoluciona el contraste. Y hay una cosa bien interesante, porque lo vamos a ver en esa evolución del contraste, hay toda una cinética que finalmente tiene como resultado una superposición de exponenciales y pudiéramos usar el mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno inyecta contraste? En principio, pasa algo como lo que está en la figura. Uno inyecta contraste, aquí la figura identifica un poco, aquí hay unas líneas que vienen siendo instantes, 1, 2, 3, 4, que están reflejados en esta gráfica. Uno inyecta contraste y en la sangre, que sería este vaso que está aquí, va el contraste. Pero el contraste se intercambia hacia el tejido periférico a los vasos y lo hace con una cierta velocidad. A su vez, también, una vez que hay acumulación de contraste apreciable aquí, pues obviamente hay el proceso inverso y hay retorno del contraste hacia el vaso, y eventualmente por el vaso sigue circulando la sangre, ¿no? Eso no se ha parado, y todo lo que sale en principio es lavado por el tránsito de la sangre. Lo que entró aquí cuando uno hizo una inyección fue lo que se llama técnicamente un bolus. Se lleva a una alta concentración de contraste, pero eso se va disipando a medida que va penetrando en el tejido. Entonces, el comportamiento que uno debería esperar en alguna parte del tejido que está por acá es primero un comportamiento a nivel 1, no hay casi ninguna concentración en el tejido periférico. En 2 empieza a aparecer, crece con un determinado comportamiento hasta 3, y eventualmente en 3, por el mismo tránsito del bolus y por el mismo tránsito que lleva la sangre, es lavado del cuerpo y le viene una fase en la cual es lavado. De hecho, en inglés a esta parte le llaman wash out y en español le llamamos lavado, y a la otra parte le llaman wash in, pero el wash yo no entiendo de dónde sale, pero en principio wash out es lavar y wash in sería para poner que es una entrada antes del lavado.
Pero la idea es que aquí hay una parte de entrada, y como se ven, dos regímenes bien diferentes: el régimen de entrada, de contraste, y el régimen de salida. Lo interesante es que uno puede hacer algunos modelos, pero antes de entrar en el modelo, la gente atacó este problema de una manera muy pictórica y de hecho es buena para hacer un análisis si el número que uno está encontrando es bueno o malo, o se entiende clínicamente como algo bueno o como algo malo, porque al fin y al cabo uno va a tener números, y los números por sí solos no indican nada, salvo si son positivos, negativos, reales, enteros, no tengo otra información, pero lo que significa clínicamente nos lo tiene que dar alguna técnica de diagnóstico. Entonces hay un método muy expandido que se llama método de 3 puntos. Insisto, aquí hay una representación muy esquemática de la misma gráfica que vimos antes, donde hay unas flechas que indican, dependiendo de los cambios que ha habido en tres puntos en el tiempo, porque las imágenes que se generan aquí tienen que ser imágenes que se obtienen secuencialmente en intervalos regulares de tiempo también. Insisto en la palabra regular, son intervalos regulares de tiempo. Y en este tipo de imágenes, las imágenes se toman el tiempo necesario de reconstruir un volumen, o sea, de generar la adquisición de un volumen completo. Cuando vamos al segundo tiempo, es el mismo tiempo de generar ese mismo volumen y así. Entonces uno tiene una película donde tenemos volúmenes que van cambiando en el tiempo. Y puede haber más de 3 puntos, puede haber 7, 12, 20 puntos, lo que uno quiera generar o lo que uno pueda generar. Principio, este método se basa solamente en 3. Uno es el comienzo, otro es un punto intermedio, que suele ser ese cambio de régimen, ese punto de cambio de régimen, y un punto final, que es cuando ya ocurrió buena parte del washout, o en general el último punto que se adquirió, o sea, el último volumen que se adquirió. Se le asigna una intensidad dependiendo de cuánto cambio hay entre el tiempo T1 y T2. O sea, yo comparo la intensidad en T2 con la intensidad en T1, y esa diferencia va a dar una intensidad del color que va a depender de cuánto mayor sea ese cambio. Y posterior a T2 se compara lo que suceda en T3 con respecto a T2. Si lo que sucede en T3 con respecto a T2 está más o menos 10% el valor de T2, el cambio, eso se le coloca un valor verde, suponiendo que eso hay una incertidumbre de que eso signifique que es una zona problemática o no. Ese tejido tiene un comportamiento que se ha observado clínicamente, que hay duda, hay un porcentaje de duda sobre si hay malignidad o hay contaminación con células tumorales o no lo hay. Si está por arriba del 10%, bueno, digo, los 10% suena como muy arbitrario, y lo es muy arbitrario, podría ser 12, podría ser 5. Lo que pasa es que el 10% es una manera en que los que inventaron este método lo pusieron y lo han ido probando técnicamente y han tenido satisfacción con los resultados. Cuando está por arriba del 10%, se colocan en azul, y cuando está por debajo del 10% respecto al punto central, se colocan en rojo. Un poco de que esté por debajo es indicativo de algo malo, porque los tumores tienden a producir mucha vascularización. Entonces la velocidad de entrada y de salida del sistema periférico respecto al vascular es muy rápida. Y en consecuencia, uno esperaría que las exponentes que salen de la farmacocinética, que lo vascular a uno, le dé valores altos, y en consecuencia que uno va a tener exponenciales que decaen rápido. Entonces, era de esperarse que algo muy malo sube muy rápidamente y se descarga muy rápidamente. Y eso se corresponde a lo que sucede en la práctica. Entonces, con eso uno puede dar una coloración a lo que tiene. Y si uno tiene ahora, ya en términos de unos parámetros específicos que tienen que ver con la farmacocinética, uno puede hacerse un mapa de colores de lo que significaría la zona mala, una especie de mapa de fases de lo que correspondería a una zona mala, una zona dudosa y una zona completamente libre de peligro. Entonces, respecto a cómo se trata esto desde el punto de vista farmacocinético, bueno, se piensa un modelo de 2 compartimientos. Modelos comportamentales, un modelo en los cuales uno dice, bueno, hay una zona del tejido que es donde se va a meter masa y concentración del fármaco que yo estoy manejando, y hay otra región donde eso ocurre. Y yo no me voy a poner ahí en detalle, sino veo el intercambio entre esas dos regiones. Claro, eso localmente tiene un valor. A nivel de todo el cuerpo del individuo no lo tiene muchísimos valores. Entonces, como estamos haciendo imágenes, que es un tratamiento local, esa información la podemos obtener localmente.
Entonces hay un comportamiento central que es el vascular y el comportamiento periférico que sería el que tiene que ver con el tejido en sí. Hay velocidades de entrada y de salida y hay velocidades de intercambio entre el comportamiento central y el comportamiento periférico. Entonces, en términos de eso, Briggs propuso un modelo juntamente con Topps, produjeron un modelo en el cual unas cuantas cuentas, que no quiero abrumar aquí el seminario, eventualmente se llega a una expresión como esta. Primero, una expresión como esta, la señal que vamos a ver en la imagen de resonancia magnética, o sea, la intensidad de imagen, hecho una secuencia que permite hacer una evaluación de la que quiero hacer, va a depender de la intensidad de imagen que tengo cuando no he aplicado contraste por un factor que es directamente proporcional a la concentración de contraste. Que ese es un parámetro interesante. Esto F de proporcionalidad que tenemos aquí incluye todos los parámetros de la secuencia de imágenes de resonancia magnética que se está utilizando. ¿Cuánto fue el tiempo de eco, el tiempo de repetición? No sé si incluye algún gradiente, puede ser que sí. Eventualmente incluye todos los parámetros típicos de la secuencia y además ha usado aproximaciones que permiten establecer esta proporcionalidad, porque normalmente la forma en que la concentración de contraste funciona, y eso no lo he mencionado, es que el contraste en resonancia magnética es un contraste magnético, es decir, yo añado una sustancia que tiene un spin electrónico bien alto y me modifica el magnetismo que ven los espines nucleares, y en consecuencia eso me cambia los tiempos de relajación. ¿Cómo me los cambia? Me los pone más pequeños, o sea, facilita el intercambio de energía entre los espines nucleares y el reservorio, el ambiente, y por lo tanto me reduce los tiempos de relajación. Y eso lo que hace en una secuencia como la que se maneja normalmente para hacer este tipo de mediciones es da como resultado un incremento de la intensidad de la imagen, que resulta ser, como vemos en esta aproximación, proporcional a la concentración. Y la concentración va de una forma bien complicada. Aquí lo que hacemos es dejar de este lado como una especie de cambio relativo de intensidad respecto a la situación de no contraste, relativo al no contraste, y da este comportamiento que está acá, donde estos coeficientes U y B tienen este comportamiento y se ve que es una superposición particular de exponenciales. Pero esto no es una sola ecuación, esto tiene dos tiempos incluidos aquí. Hay un tiempo que determina la situación hasta del primer régimen, lo que llamábamos antes washing, y luego, después de ese tiempo, ocurre lo que se llama el washout. Ese tiempo se suele llamar tau, que es el tiempo en el cual ocurre la infusión del contraste. Ese tiempo tau se conoce, cuando uno hace las técnicas clínicas ya se conoce. Si vamos a hacer mama, eso tiene tal valor; si vamos a hacer próstata, eso tiene tal valor. Y uno sabe, generalmente el muestreo de datos para la generación de las imágenes se busca de incluir ese tiempo como uno de los tiempos. Si uno va a aplicar un método de 3 puntos para colorear la imagen para que el médico se mejore su diagnóstico, entonces eventualmente ya sabemos cuál punto escoger de todas las imágenes que se tienen. Dependen de, nada más, fíjense que de dos exponentes, KL y KP. Y los coeficientes dependen de KP o combinaciones de KP con KL. De manera tal que el modelo es redondo, completo, y tiene dos exponenciales, dos parámetros, y todo debería funcionar perfectamente. Entonces, de nuevo, son dos partes. El Riemann-Washing sería tomar tiempos. Si el tiempo T va a estar por debajo de tau, ese tau es el tiempo de difusión, entonces voy a tener que T' se toma igual a T, entonces ustedes ven que hay una serie de cancelaciones aquí en los exponenciales, y si es después de tau, entonces se toma T' igual a tau, de manera que esto se congeló en exponencial de KL por tau. Entonces eso da un comportamiento que asegura que hay una parte donde sube y una parte donde baja. O sea, el modelo completo explica todo lo que explica. Ok. Si nosotros aplicamos a eso
PRONI. De hecho, eso fue el objeto de una tesis de maestría que se va a presentar ante el fin de año, pero ya está listo, ya tengo el documento. Yo no voy a poner exactamente el resultado de eso, porque quiero respetar que la tesis no se ha presentado aún. Pero uno puede plantear eso a lo PRONI. ¿Cómo lo plantea uno a lo PRONI? Bueno, uno dice, bueno, mi intensidad de la imagen va a depender, de nuevo, de unos exponenciales, de nuevo los significados de los x1 y x2, pero aquí ya yo estoy seguro que son 2, no son 3, no son los que yo me quiero imaginar, son 2, hay 2 compartimientos, no puedo pensar en más. Si pensara en un modelo de 3 compartimientos, tendría que poner 3 exponenciales, y la expresión probablemente sería más complicada, pero seguirían siendo una superposición de exponenciales. Y aquí tengo que diferenciar en qué pasa, en qué instante estoy tomando, haciendo la cuenta. Si yo estoy antes de tau, yo entonces tengo que tener esta expresión, si estoy después de tau, tengo esta expresión. Pero fíjense que estos coeficientes, A1 y A2, que están aquí son los mismos, y lo que me cambian son la forma en que se combinan los exponenciales. Yo puedo reescribir este sistema de esta manera. Es un sistema donde tengo muchos puntos acá, medidos, depende de unas cantidades que son incógnitas, las incógnitas están metidas aquí en la matriz, y tengo más incógnitas metidas acá. PRONI ya vimos que sabe hacer eso y eventualmente quien va a presentar la tesis mostrará cómo lo hace PRONI. Pero acá es una idea que una vez manejamos dentro del grupo y que promete ser aplicable y funciona rápidamente. Esto lo llamamos a la Van der Monde. Cuando ustedes se plantean un sistema de ecuaciones parecido a esto, como el que mostré al principio, eso se llama la matriz que queda, que es muy parecida a esta, se llama matriz de Van der Monde. Esta es un poquito a la Van der Monde porque intentamos hacer algo parecido. Aquí hay un uso que le damos en particular. Fíjense, si yo sé que el espacio de soluciones, los x1 y x2 son exponenciales e a la menos kpn, kp por un tiempo, e a la menos kl por un tiempo, esos son los exponenciales que tengo allí. Si yo me doy cuenta, son algo que está entre 0 y 1. Y también yo sé que, analizando las ecuaciones del modelo, que kp debe ser mayor o menor que kl. O sea, una de las dos, no lo da cuenta que tiene que ser mayor que el otro. Pues si no, no hay el comportamiento que uno observa. Probablemente el lavado es más fácil. Está lavando, que va al torrente sanguíneo, que es lo que está manejado por KL, es el que más rápidamente saca las cosas. Entonces, yo sé que yo estoy, los valores que tengo que dar a esta matriz son unos valores que eventualmente son dentro de un cuadrado, y como uno de los dos es mayor que el otro, entonces es un triángulo dentro de ese cuadrado. Entonces yo puedo explorar esto acá al azar, o lo puedo explorar con un algoritmo de optimización y dar unos valores iniciales dentro del triángulo y moverme hasta que me dé una condición en la cual este sistema se resuelve manteniendo esta condición, que además tiene que ocurrir que A1 es mayor que A2 y ambos mayores que 0. Y eso funciona muy bien. Funciona tan bien que uno obtiene finalmente qué valores debe haber dentro de la matriz para solucionar el sistema y ajustar el modelo. Entonces, esto de aquellas cosas en las cuales estamos trabajando, pero que no las tenemos publicadas, que ya nos saldrá en el video, no importa. Pero eventualmente es una manera de tratar el sistema sin las inestabilidades que traen todos. De hecho, lo estamos pensando de hacer buena parte del trabajo con PRONI cuando se encuentra un píxel donde el ruido ha fastidiado y me ha quitado la convexidad de los datos, eventualmente ahí le caigo con él. Pero aquí, por ejemplo, tú estás analizando cuando tienes el contraste, ¿no? O sea, que a diferencia de lo que explicaste antes, que no tenía... No, antes los contrastes los daba el tejido. Claro, naturalmente, sí, o sea, copiar. que es un contraste
Pero aquí yo estoy probando otra propiedad física que se está alterando, o sea, la que estoy detectando, la que estoy cuantificando, es una propiedad física de cómo ese contraste penetra el tejido. Y eso está alterado por la patología. Entonces, los números que me salen acá, de resultado de X1 y X2, una vez que finaliza este procedimiento, es los exponentes KP, KL que yo voy a tener. Yo puedo entonces obtener distribuciones de esos exponentes y comparar, en el caso de un paciente que sufra un tratamiento, cómo se han modificado esos valores, a ver si se modifican hacia la normalidad o se modifican a la mayor aparición de patología. O sea, permite monitorear la evolución del paciente durante una terapia. En principio, una idea de cómo eso funciona. Aquí tenemos, estas son imágenes de próstata, como las que no hacemos aquí en Venezuela, pues eso acá en un banco de datos del National Cancer Institute, que eventualmente son hechas con una antena endorrectal, que está indicado por este hueco oscuro que está aquí, y esto viene siendo lo que sería el ajuste hecho con los puntos en azul, son los puntos medidos, y los rojos son los que se tienen con el ajuste para esta posición donde esto está colocado en la lesión, que la lesión aquí se ve un poquito, y esto para una región que está alejada de la lesión. Entonces, aquí se ve el comportamiento patológico y aquí el comportamiento que podría ser benigno, no tiene ningún problema. En principio, los ajustes salen bastante bien. Las diferencias están justamente en que el ruido me movió puntos de una manera que Promi a lo mejor se estrella aquí y no se estrelló el método de Random. Cuestión de ver, por eso digo, un análisis con Promi primero, si es ya suficientemente bueno, eventualmente ya uno se queda contento con eso y se cubra un poco con el otro y tiene todavía más información. ¿Y esas diferencias son muy importantes? No, son pequeñitas, pero quiero decir, si, o sea, porque para mí está claro que las curvas son totalmente diferentes y esa es una ley maligna y esto no es necesidad de que calce exactamente por lo que consume. Claro, es verdad, pero de todas maneras, no, claro, para saber si son malignas o no, ya vamos a ver cómo se colorea la imagen. Pero lo que es que yo, teniendo la forma, no tengo el valor de los exponentes. Haciendo el ajuste obtengo el valor de los exponentes. Ya yo tengo un dato numérico del paciente que puedo comprobar cómo cambia en el tiempo, cómo cambia con el tratamiento, cómo cambia con la aparición de la enfermedad, o cómo me discrimina entre una parte del tejido y otra para clasificar los tejidos y decir la enfermedad llega hasta acá. Y acá hay un cambio que gradualmente está tendiendo a ser el cambio no deseado, y eso es una zona de transición. Entonces esa región verde, que más o menos 10%, uno la pudiera acotar un poco más. Claro, para acotarla hay que hacer biopsias, porque no tenemos otra forma de poder saber exactamente si eso corresponde tisularmente hablando a un tejido un problema o sí. Cuando uno mete los colores, esto es lo que se ve. Entonces, claro, al colorearla, esto es coloreado con el método 3 puntos sencillo, y esto es lo que viene siendo la lesión. Cuando uno va a la referencia del NSI, que tiene la data médica de lo que pasó con este paciente en concreto, uno ve que la descripción es que este es el nódulo donde está precisamente el tumor, tiene un cierto valor de BIRATS que le dan para la evaluación con imagen, pero también hay un nombre que se me está yendo ahorita, del grado como lo especifican para próstata. Un Gleason, tiene un Gleason de tanto. Toda esa información está dada y perfectamente todo lo que se colorea de rojo ciertamente es grave, y lo de verde es una zona de transición, como se puede ver, porque no se pasa directamente de rojo a azul, sino que hay rojo, pasa por verde. O sea, hay una continuidad en la imagen también, que era de esperarse, y hay zonas donde efectivamente hay tejido glandular afectado. Y esto que está aquí es el mapa de poner KP y KL, y recuerda la gráfica que mostré antes, donde se ven las coloraciones, aquí se ve que los comportamientos siguen el mismo comportamiento.
Claro, aquí hay mayormente, esto es para todos los cortes de la costa. Esto no hay un único corte, todos los que le incluyen, y esto da una gran parte de la costa que está comprometida. Si uno saca la cantidad de puntos rojos que está ahí, comparado con los verdes, o digamos, rojo y verde comparado con los azules, este paciente tiene la próstata muy mal, candidato a que se la remuevan completamente. Eventualmente le da a uno la cantidad en la cual la enfermedad está progresando o cambia la enfermedad. Este es un dato que puede hacerse nada más con la coloración, no tiene que hacerse una evaluación de los exponentes. Pero con los exponentes uno puede obtener esto. Uno puede obtener la distribución que da KEP o KEL, perdón, KEL y KEP. Este es KEL y este es KEP. Para los dos casos. Para este caso, de toda la próstata de este mismo paciente. Uno ve la curva en rojo, la histograma, de cómo aparecen los valores ahora del exponente en cada uno de los casos, y eventualmente la curva verde daría la zona de incertidumbre, y lo azul se ve que hay muy poco. Si uno compara áreas, eventualmente aquí también porcentualmente uno puede decir cuánto es, pero ahora lo estamos haciendo en términos de los valores de KEP. Pero esto nos permite a nosotros, teniendo una forma de colorear, que es una información clínica, tenemos una forma de evaluar también la información numérica en cuanto a los valores. Podemos empezar a entender qué significa un KEP de tantos minutos a la menos 1, un cierto valor de minutos a la menos 1. Entonces, eso es una manera de hacer empezar a hacer las tablas necesarias para entender también lo que esos valores significan. Ojo, lo mismo es aplicable a lo que mencioné en T2, lo que mencioné en difusión. Bueno, esta parte completa lo que tiene que ver con la obtención de datos de la imagen. Ahora vamos a ver cómo se puede parametrizar para hacer modelos. Y es la parte donde, en principio, nos metemos más a tratar el crecimiento tumoral. Esto que está representado aquí es un crecimiento tumoral de tantos modelos que hay de crecimiento tumoral, que es bastante bonito porque es muy celular. Ahí se ven, y esto es el resultado de un video donde todo el crecimiento uno lo puede ver, lo puede conseguir en internet, bien realizado. Nosotros estuvimos trabajando un tiempo atrás inspirado en un trabajo desarrollado por un grupo español liderizado por un físico llamado Antonio Ruz. Empezamos a meternos en tratar de hacer evaluaciones del crecimiento tumoral a través de análisis por escalamiento de ese crecimiento tumoral. Yo primero voy a hablar un poquito de lo que sería rápidamente la deposición balística y de cómo salen resultados, porque el crecimiento tumoral, tal y como Drew lo colocó en ese trabajo que salió en Física Review Letters del año 98, que eventualmente lo que tiene son crecimientos que son tipo de deposición balística. La deposición balística genera varios tipos de procesos. Hay uno que es el que en el trabajo de Drew se destacó más, que es crecimiento molecular epitaxial, de gas molecular epitaxial, que eventualmente se parece mucho a lo que voy a representar aquí. Uno tiene una situación donde una partícula se va pegando a la superficie y lo primero que se encuentra es ahí donde se pegan. Actualmente otra que está en otra parte de la superficie pues se pega en otra parte. Esto va haciendo que vaya ocurriendo un crecimiento que es una forma bastante compleja. Si podemos notar, la interfase se va arrugando, no es una interfaz que esté completamente lisa, como podría ser una superficie plana, sino que eventualmente aparecen zonas donde mayor avance o menor avance. Eventualmente ese movimiento uno puede encontrar que si uno piensa en la altura que esto está creciendo, esta crece en media linealmente con el tiempo, lo cual se ve en esta franja un poco más clara indicada aquí por amarillo, y a medida que va pasando el tiempo, otra cantidad que la vamos a definir como el espesor, que viene siendo como la raíz cuadrada de una varianza hecha a nivel de la interfase hecha a cada momento, cada instante de tiempo,
esa interfaz se va volviendo cada vez más rugosa. La primera es como muy plana, porque esto es una media, finalmente, es una cantidad media. Y esta se empieza a arrugar, se va modificando, eventualmente llega, mientras más dejamos pasar el tiempo, esa arrugado que va teniendo la interfaz llega a un ancho máximo. Al principio el comportamiento del tiempo de esa cantidad viene de esta manera, donde al principio hay un comportamiento que si con una escala log-log da un comportamiento que va con una ley de potencia, con un exponente beta que se llama el exponente de crecimiento de esa interfaz. Esta cantidad que está aquí es el ancho de la interfaz, y este es el tiempo, tanto eso, en tiempos suficientemente largos llega a saturarse. Estoy hablando de propiedades de la disposición balística. Llega a saturarse, tiene un valor que además resulta ser que escala con el tamaño del sistema mediante un exponente que se llama alfa, que se denomina exponente de rugosidad. Si tenemos más grande, pues esta llega a un valor más alto, pero el exponente de rugosidad que está mencionado aquí puede tomar valores mayores que 1 y menores que 1. Cuando toma valores menores que 1, estamos hablando de lo que sería un régimen de rugosidad normal. Pero cuando toma valores mayores que 1 es hiperrugoso. Y resulta que hay situaciones en las cuales hay modelos de crecimiento balístico que están hiperrugosos y después quedan con rugosidad normal. Entonces, cuando hay, en caso de que hay hiperrugosos, también hay aparición de comportamientos de leyes de potencia a nivel local que tienen que ser considerados también. La última cosa que pasa es que hay un momento en el cual el sistema pasa de lograr una correlación local, extenderse a globalmente, y eso ocurre a un cierto tiempo que es sería como el tiempo de transición entre el crecimiento y la estabilidad del sistema, que está a su vez con el tamaño del sistema, pero con otro exponente que se llama exponente dinámico. Y ese exponente dinámico viene dado por la relación de alfa entre beta. O sea, el cociente de alfa entre beta es el exponente dinámico. O sea, todos estos exponentes están relacionados. Para entender el crecimiento, aquí se hace lo que se llama un análisis de escalamiento. Yo tengo 3 experimentos en los cuales yo he hecho el mismo sistema, lo dejo crecer a diferentes tamaños. Por supuesto, ellos tienen en común, en este tipo de representación gráfica, tienen en común la misma pendiente al comienzo, porque todos son el mismo sistema, tienen el exponente de crecimiento igual. Pero ellos no saturan igualmente porque tienen diferentes tamaños y el tiempo al cual ellos saturan es el mismo, porque eventualmente eso depende de cómo van las correlaciones locales con las correlaciones globales. Entonces, claro, si el tamaño es otro, si el tamaño es más grande, pues eventualmente hay momentos en los cuales eso ocurre de forma diferente. Entonces, el análisis de escalamiento es que uno hace transformaciones de los ejes. Por ejemplo, el eje este ahora lo dividimos por algo que no sabemos lo que es L a la alfa, y eventualmente eso me pone de acuerdo que todos tienen el mismo nivel de saturación, y luego modificamos el tiempo para dividirlo entre R a la Z, y nos queda que podemos llevar todas las curvas a una sola curva universal. O sea, ese sistema, obviamente, no todos los sistemas que crecen balísticos, todos llegan a esa misma curva, pero dentro de sus propios parámetros, que van a ser alfa, beta y zeta, o alfa y beta, o zeta y beta, como quieran, porque están relacionados, va a ser posible tener poder hacer esto para diferentes sistemas. Pensando en el caso de los tumores, si los tumores son crecimientos de este tipo, eventualmente yo debería poder tener tumores que son histológicamente del mismo tipo, o al menos eso creemos médicos, y eventualmente comprobar efectivamente si lo son, si uno puede hacer el análisis de escalamiento y llegar finalmente a algo como esto, con unos valores de los exponentes únicos. No que para lograr esto tengo como varios juegos de exponentes, no, se logra con un valor de exponentes. Pero esto tú lo estás haciendo con un programa de computadora.
O es una cosa... Esto es teoría, esto se puede hacer con una computadora o sin esta, en principio. Esto es generalidad que tienen la disposición balística y que eventualmente la hemos observado, como podemos demostrar, en casos de tumores. Y bueno, el primero en demostrarlo fue Antonio Bru en su trabajo de física regular. O sea, él comprobó, claro, comprobó en especímenes in vitro, y nosotros somos los que hemos comprobado in vivo por primera vez. O sea, del lado de él, el in vitro y la idea inicial que me pareció genial siempre, y del lado de nosotros somos los primeros que hemos trabajado in vivo con esto y sacamos resultados. Pero me falta algo por decir aquí que es muy importante para lo que viene después. La forma que tiene, cuando uno logra esto, uno se da cuenta que la función W uno la puede escribir de esta manera. Y aquí puede uno colocar una función f genérica que tiene que tener las siguientes características únicamente. Tiene que tener que cuando su argumento es muy pequeño, mucho menor que 1, se comporta como ley de potencia, como su argumento elevado a un exponente beta, y cuando su argumento es mucho mayor que 1, se tiene que comportar como una constante. Eso se llama el ansatz de Family-Dixon, que son los que estudiaron con mayor detenimiento la disposición balística. Y ese ansatz tiene un corolario, que es que si uno tiene una interfaz que está a su ancho progresando de acuerdo a este ansatz, la dimensión fractal de esa interfaz sumada a el exponente alfa debe ser la dimensión euclídea donde esa interfaz está moviendo o está contenida. Si no ocurre eso, el crecimiento no sigue el ansatz de Family-Dixon, por lo tanto no es balístico. O sea, todos los balísticos tienen que tener eso, claro, con la F que ustedes quieran poner ahí, con tal de que tenga estos comportamientos asintóticos. ¿Okay? Eso es lo que garantiza que al final, eventualmente tengo que toda una cosa aquí va a dar un comportamiento de tiempo elevado a la beta acá. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, por ahí por el año, bueno, antes de 2012, porque cuando se publicó en 2012, nosotros estudiamos diferentes tumores, con diferentes tumores del cerebro, y en el cerebro tenemos tanto tumores malignos como tumores benignos. Y los tumores, las imágenes son ya de entrada diferentísimas. O sea, cualquiera que se meta un ratito a ver las imágenes así, como voy pasando imágenes de uno y otro, terminará sabiendo cuál es la diferencia entre uno y otro de esas imágenes. Y lo que uno tiene es, esta es una típica imagen de en este caso un glioblastoma multiforme, y esta es la típica imagen de un meningioma. Bueno, miento, esto no es un meningioma, esto es un neurinoma acústico, pero es un tumor benigno. El contraste en las imágenes de gliomas o tumores malignos es un contraste que se distribuye en la frontera. Y en cierta forma se ve que uno tiene una frontera que tiene un espesor determinado. Aquí la forma en que se distribuye el contraste es en todo el interior del tumor, más o menos igual, no es idéntico de todo, no es uniforme de todo, y no hay así como una periferia. Ya eso, de entrada, nos debe decir que las dinámicas son diferentes. Entonces ya uno puede decir, bueno, ustedes no han descubierto nada para decir que finalmente los tumores malignos del cerebro eventualmente son un comportamiento balístico y los benignos no lo tendrían. Pero aquí hay justificación con números finalmente. Nosotros estudiamos esto y encontramos efectivamente que el ancho de la interfaz versus el parámetro que me define la escala de la interfaz, que en este caso es como un área, uno piensa que la interfaz uno la pone en una superficie, uno puede encontrar que hay un comportamiento de potencia para, estos son todas estas curvas que aparecen aquí corresponden al mismo tipo de tumor. Glioblastoma multiforme, todas ellas, se ve que todas tienen un comportamiento de potencia a valores de escala pequeña. Y eso es lo que está justificado con el ansatz de Family-Dixon. Y
Aquí podemos nada más concentrarnos en esta parte y estudiar las pendientes y darnos cuenta de calcular el exponente. Cuando ese exponente es calculado y ahora le traemos con cantidad de datos, aprovechamos el dato del Instituto Nacional de Cáncer y aprovechamos también datos que se pueden obtener del servicio de radiocirugía, donde hay pacientes que se tratan mayormente por tumores benignos, pero por el lado del Instituto Nacional de Cáncer americano tenemos laboratorios multiformes, donde uno puede calcular esas cantidades, hacer el análisis de las imágenes y obtuvimos esta distribución. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, esta es la distribución correspondiente a laboratorios multiformes y esta a meningiomas. Los valores de alfa 2, que sería el exponente de herbosidad local, está dando 0,89 para el laboratorio multiforme y 0,76 para el meningioma. La dimensión fractal da 2,11 para el glioblastoma y 1,91 para los meningiomas, en promedio, esto sobre los conjuntos de tumores analizados. Cada día hay más, porque cada día hay más casos. Eventualmente, la suma de las dos cantidades, no la suma de estas dos, sino la suma, si hago la suma de las dos cantidades y saco la media de desviación estándar, da 3 más menos 0,13. Lo cual quiere decir que aquí el ANSAT de Family Risk va perfectamente bien. Y por otro lado, tenemos que para meningioma, miren que lo intentamos, a ver si podíamos lograr el 3. No hubo manera, da 2,67 más menos 0,12. Aquí la forma no es relevante, digamos, si tú lo ves de entrada, necesitas calcularlo. No, si lo veo de entrada, yo diría que son dos cosas que dinámicamente crecen en forma diferente. Pero aquí estoy demostrando que crecen en forma diferente y que una crece el modelo de deposición balística y la otra no. Ahora, yo me atrevería a asegurar, lo que pasa es que no tengo datos de tumores de otras partes del cuerpo, que cuando hay malignidad, ya cuando hay cáncer, esto es lo que se da. Es decir, se debe dar algo que tiene ANSAT de Family Risk, que cumple eso, y que eventualmente tiene que dar una forma de crecimiento que corresponde a deposición balística. No es que sea un modelo universal de crecimiento tumoral, porque puede haber, aunque sea de deposición balística, hay muchos modelos de deposición balística. Está WZ, está modelo de Eden, está cantidad de modelos, todos son de deposición balística. Está el MBM, Molecular Beacon Tax. Todos son modelos que son así. Y cada modelo tiene una ecuación diferencial diferente, etcétera, pero todos tienen un conjunto que cuando uno analiza el espesor de la interfaz, caen en el ANSAT de Family Risk. Aquí está demostrado que cuando hablamos de malignidad en tumores de cerebro, eso tiene que caer en eso. ¿Qué pasa, por ejemplo? Una cosa interesante a probar es qué pasa con las metástasis. Las metástasis pasan lo mismo. Las metástasis son representaciones de un tumor maligno en otro tejido. Entonces, ese crecimiento también debe ser así. Tengo una pregunta cortica y una. ¿Qué diferencia un tumor maligno de un tumor benigno de cerebro? O sea, ambas son aglomeraciones de células, pero Bueno, de entrada te digo, la dinámica es diferente. la dinámica es Entonces, el modelo que yo debo afrontar para simular uno u otro tiene que ser diferente. Como mencioné al principio del seminario, si ya yo tengo claro que lo que puse yo para simular un glioma, que estoy basado en el conjunto de todos, que son células que son cáncer finalmente. El último más lamentable es el glioblastoma multiforme. Pero antes de eso, tenemos astrocitoma, oligodendrogloma, etc. Pero todos son gliomas, o sea, son células que se derivan de las células gliales. Los meningiomas se derivan de células también, pero son más bien de las que producen las membranas que protegen el cerebro. Y hay tumores de otro tipo que también salen de gliales que no son necesariamente malignos. La observación clínica es que cuando se impregna con contraste, el contraste se impregna de una forma en los gliomas malignos, mientras que en otro tipo de tumores se impregna uniformemente o lo rellenan mejor. Pero en el caso de meningiomas, hay meningiomas que llegan a malignizarse.
se habla de estadio algo también, que dan cierto valor de estadio a los meningiomas. Habría que ver si la dinámica de crecimiento cambia en los meningiomas. Lo que pasa es que normalmente cuando aparece un meningioma, y pasa con todos los tumores, cuando se descubren los tumores se deben tratar inmediatamente. No se tiene que esperar, vamos a ver cómo avanza esto, para ver cómo te va, porque en el camino perdimos al paciente. Entonces, no da chance de hacer un seguimiento, digamos, de toda la evolución de. Por cierto, los parámetros que yo mencioné de los exponentes, uno no puede trabajar gracias a que no podemos dejar evolucionar a un paciente humano, o sea, un modelo animal si pudiera hacerse, en el tiempo para evaluar todos los exponentes. Aquí nada más podemos evaluar alfa. Pero ¿qué pasa con beta? No puedo evaluar beta, no puedo evaluar zeta tampoco. Entonces, ¿por qué no tengo forma de meter el tiempo? O sea, el momento que yo hago la imagen del paciente, en un momento indefinido en la suerte de momentos que tiene la evolución de ese tumor en el paciente. Entonces no se puede sacar información que tenga que ver con el exponente de crecimiento. Pero con el de rugosidad sí, afortunadamente. Ok. Otra cosa es que uno puede, este que yo mencioné es alfa local, pero uno también puede evaluar alfa, porque uno también los tumores puede evaluar su tamaño y ver cómo su tamaño escala en función de el W como escala con ese tamaño. Y hay una forma en que el W debe escalar con ese tamaño que es alfa. O sea, va como L a la alfa. El tamaño, aquí el tamaño que llamamos R, y eventualmente hay una cosa que también es típico de que parezca el alfa log que estoy mencionando, y es que el alfa tiene que ser mayor que 1, el sistema tiene que ser hiperrugoso. Y aquí hay una representación, por ejemplo, los glioblastoma multiformes metástasis tienen en esta gráfica, que deberían ser de potencia, claro, si ustedes me creen que esa nube de puntos da una recta, pero uno hace lo posible, uno saca una tendencia donde estas curvas en rojo lo que indican es los valores donde hay aceptación de que los miembros de ese conjunto que yo estoy ajustando de alguna manera están mayormente incluidos acá, fíjense que hay unos que se escaparon en alguna de ellas, y con eso sacamos la pendiente de esa tendencia, de esa recta tendencia, me da el valor del exponente, y da ligeramente menor que 1 para el glioblastoma multiforme, pero puede ser que no tengo tan buena estadística. Me da bastante mayor que 1 para las metástasis, pero la metástasis tenemos ahí que vienen, hay metástasis en cerebro de primario que ha ocurrido en mama, en N partes del cuerpo. El cerebro es uno de los lugares buenos para hacer metástasis, igual que los pulmones, igual que el hígado. Entonces, ahí tenemos una colección de primarios, todos creciendo en el mismo tejido de cultivo que es el tejido cerebral, y dan un exponente alfa bastante mayor que 1, y los benignos dan por debajo de 1. De hecho, el meningioma da por debajo, pero más cerca, y los schwannomas vestibulares o neurinomas acústicos son tumores que salen de la célula de Schwann, que son las que producen la capa de mielina sobre los axones para que tengan una buena conductividad del impulso nervioso. Eventualmente el alfa es bastante más pequeño que 1, porque son benignos. Estos son los que nunca se malignizan. Los meningiomas pudieran, pero estos nunca se malignizan. Así mismo. Entonces, estos tienen un comportamiento que es muy rugoso de lo normal, no es hiper rugoso. Entonces, otra cosa que sale es que no solamente tenemos la de Family Big seguro que lo tiene que cumplir, sino que además es hiper rugoso. Este resultado con metástasis a uno le podría hacer pensar, bueno, entonces, ¿por qué no pensar en un modelo generalizado para todo tipo de tumores en cualquier parte del cuerpo, me parezca, que suponga que se debe cumplir el de Family Big y que además tenga que cumplirse que sea hiperrugoso? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que está por analizarse en lo que tengamos imágenes de otros tumores, espero yo que de pronto empiecen a salir. Forma de establecer estos cálculos ahí y podría sacarse ese resultado. Vamos más allá. Hay unas cosas que también, nosotros tenemos una interfaz
que tiene una cantidad que es como un radio respecto a un centro de masa que tiene el tumor, y vemos cómo eso fluctúa. Bueno, el mismo Antonio Group, en el año 2014, sacó este artículo, donde él hace una suerte de método bien interesante para hacer una evaluación de esa irregularidad. Y ese método es convertir las fluctuaciones que tienen en el radio del tumor a una serie temporal. Y analizar esa serie temporal, o sea, tender a tener un parámetro que podría ser el tiempo, pero no es el tiempo, es como la posición en la interfaz. Y ver cómo esa interfaz evoluciona en el tiempo. Entonces, él con esto establece la serie temporal. Con la serie temporal crea una red que se llama red de visibilidad, la cual la red de visibilidad que yo me paro en algún punto de la serie y veo cuántos puntos puedo con la vista ver sin que se me interponga exactamente en el camino otro vecino. Y eso va a crearme una red que en principio cada nodo de la red tiene un número de conexiones con otros nodos que va a depender de cuántos nodos vecinos pueda haber. Entonces, de ahí salen estos mapas de esta red. Bueno, eventualmente nosotros podemos seguir esa secuencia con los tumores que nosotros tenemos. Eso es lo que estamos en este momento, también cosas que a lo mejor no se deben decir, pero hay que decir, nosotros logramos sacar la interfaz tumoral. Esto sería el cuerpo de datos del radio de esa interfaz, pero lo estoy aplanando, lo estoy colocando en un espacio donde uno de los ejes es un ángulo, o sea, qué corte, qué posición de corte tengo, y otro de los ejes es el ángulo que me muevo en el perímetro de la lesión de ese corte, y dar cómo funcionan esos radios, un panorama bien irregular. Y dentro de ese esquema, uno trata de hacer secuencia de datos o series temporales, entre comillas, como esta que por ejemplo aparece acá, y a esta que está acá, que puede uno evaluar el mapa de visibilidad, la red de visibilidad y eventualmente el red de visibilidad. Bueno, para lograr esto hay que hacer varias cosas. Primero, como algo de 2 dimensiones, yo ahora lo voy a leer de una manera de hacer la red de visibilidad, es algo que está aún en discusión. Yo puedo hacer un análisis corte por corte. Yo puedo, por ejemplo, colocarme un corte y ver, aunque yo tengo la tabla de datos de los radios en 3 dimensiones, que estoy tomando respecto a un centro del tumor, yo puedo ver en un corte cómo esos radios fluctúan. O sea, tengo una información tridimensional, pero que además nada más inspecciono en un corte. Y dentro de ese corte me construyo elementos para ir construyendo mi red de visibilidad. Bueno, la red de visibilidad yo no puedo hacer mucho con eso. Yo puedo evaluar en una interfaz, en algún corte, esto que está representado aquí a la derecha, es en algún corte que tiene la mayor cantidad de puntos en la interfaz, cómo fluctúan los valores de la red de visibilidad. Pero como eso es un corte y el tumor normalmente es un volumen cerrado, eventualmente ese perímetro yo lo recorro y regreso al origen. Entonces es cíclico. Entonces yo siempre puedo rotar y ponerme en cualquier punto de eso y evaluar todos los vecinos que puedan verse alrededor. En principio estoy suponiendo que podría llegar a verse el que está en las antípodas, está completamente opaco, lo cual no es posible que lo vea. Pero como estoy estirando la red, yo pongo condiciones cíclicas dentro de esa red, yo puedo sacar esto. Y esto es lo que sale. Tenemos una cosa donde esto que está representado en la vertical es la cantidad de nodos, de conexiones que tiene cada uno de los nodos. Estos son los diferentes nodos de esa red. Lo que está representado a la derecha son las gráficas, los bloques, de cómo va la probabilidad de que haya determinado nodo que tenga un número K de conexión. Y eso tiene unos comportamientos, como vemos, diferentes. Que está arriba, glioblastoma multiforme. Que está abajo, meningioma. Aquí, donde es posible hacer algo que parezca una ley de potencia, porque esto definitivamente no es una ley de potencia, pero aquí hay una parte que tiene un comportamiento de ley de potencia. Si uno va al artículo de Blue del año 2014, se da cuenta de que
todos los modelos que él trabajó, el MBE, KWZ, modelo DN, etcétera, todos tienen cosas parecidas a estas, pero en realidad hay que ponerse en una cierta región de toda la gráfica para poder detectar ahí el comportamiento de la hipotenusa. Ya es diferente, aquí se ve que como que la pendiente es más empinada de lo que tenemos en el caso meningioma, el caso de, claro, este es un meningioma y este es un glioblastoma. Cuando vamos al caso de, podamos ver una colección de meningioma, una colección de glioblastomas, lo que sucede es que nos damos cuenta que las curvas se pueden poner una arriba de otra. O sin mucho esfuerzo. Cuando digo sin mucho esfuerzo, quiere decir, yo agarro, tomo una, saco la red de visibilidad, saco la cantidad de conexiones, etcétera, la grafico. Y son unos 4 puntos que están en y hago lo mismo con otra, claro, todos son como distribuciones de probabilidad normalizadas. Y me cae encima. O sea, se reproduce el comportamiento de la hipotenusa. Cuando uno saca la evaluación de las pendientes, uno ve que las pendientes son totalmente diferentes. O sea, son más diferentes todavía de lo que eran los exponentes de velocidad local. Ahora, ¿a qué modelo está eso resuelto? Yo estoy comparando estos números con los que están en el artículo de Lu. Ninguno de esos modelos es. Ni es el I, ni el KWZ, hay uno que es difusión, no sé qué. Difusión limitada por agregación, y hay además ninguno de esos modelos, el MBI, ninguno da esta. Pero sabemos que son Mansard y Family-Wilson, sabemos que, y tiene que ser, esto tiene que decirnos algo. Entonces, eventualmente, eso es un resultado que ya salió publicado, felizmente, porque esto está. Eso va a salir ayer. No, eso salió más temprano en el año, pero yo me iba a traer, yo tengo ya el libro físico, que ya me lo mandaron. ¿No? Soy uno de los autores, ellos regalan un libro físico a uno de los autores. En general es el primer autor. Entonces, pero todos tenemos el PDF y el PDF está disponible a quien lo solicite. Bueno, se puede conseguir. No lo conseguí, pero bueno, el hecho es que ese PDF, lo vi ayer. Si me lo piden por ser que yo puedo dar una copia de cortesía, porque eso me lo permite el CRD, pero yo no lo puedo publicar en el CRD. Pero en principio, bueno, dan una copia de mi artículo. Eso es lo que puedo hacer. Pero no hay una especie de advice sobre estas cosas. Si hay, eventualmente, nosotros no hemos mandado, Digo, hemos dado muy pocas cosas a las cajas. Antes de que lo manden a la revista, ¿no? Que eso se hace Sí, mucho. de hecho ya lo estamos haciendo, uno de los miembros del grupo lo está haciendo ya hace tiempo. Yo creo que el que tiene contigo ya se mandó a la caja también. No te puede presentar en una ese caso se tiene que mandar como otro formato, no tiene que cerrarse al final del artículo. Lo que pasa es que hay revistas, nosotros antes de que saliera publicado el capítulo, consultamos con los primos si pudiera eso ser mandado al archive. Y nos dieron, ¿sabes? Tienen que sacar el libro primero. Pero posiblemente podremos hacer, así que yo no que el capítulo tiene muchas otras cosas aparte de esto. Pero también hacemos una revisión de lo que han hecho otras personas en el caso de tumores en cerebro relacionados con fractales. Pero en principio nosotros tenemos asignatura pendiente a terminar esto, porque yo continuo haciendo resultados de esto con más casos, más cuestiones y con otras ideas que también han salido que aún no se han probado. Hay una idea, por cierto, que es una que queremos probar, que está también sugerida en este capítulo, que es ese problema de cómo yo camino ese espacio bidimensional para, de alguna manera, crear una especie de serie temporal. Pero ahí hay dos enfoques. El enfoque es este que, primero, el que estamos presentando en el capítulo, es, uno puede en esa red resolver un problema del vendedor viajero, del traveling salesman, resolver ese problema, y eso me hace que yo pueda moverme en todos los puntos de celdas, entre todas las celdas de ese mapa, moverme y pasar
por cada una de ellas una vez, y lo bueno es que yo regreso al punto de comienzo. Entonces tengo algo que además es cíclico. O sea, yo puedo generar una lista de datos donde yo me muevo cíclicamente y puedo obtener forma de calcular la visibilidad. Eso se hizo acá, para estos dos casos, este es un meningioma y este es un glioblastoma multiforme. La serie da, a ojo se ve que esto da algo más suavecito, esto tiene como más irregularidad, pero las redes son, topológicamente hablando, bien diferentes. Son bastante más complejas estas, el caso de los tomas, que estas. Claro, esto es una forma de ver las cosas que nadie lo ve así. Es un análisis novedoso en ese sentido y por eso es algo en lo que estamos trabajando. La otra idea también tiene que ver con series temporales, pero es como más estándar. No la tengo en lámina, pero más o menos va de esta manera. Si yo tengo una cantidad que fluctúa con un grupo dado de valores, viene de la dinámica de sistemas temporales, donde yo tengo efectivamente, yo mido una serie temporal de verdad, mido en el tiempo una variable que va fluctuando. Si esa variable que va fluctuando, yo le saco la distribución de sus valores y hago su histograma, esa distribución yo la puedo analizar con momentos, hacer un análisis de momentos de esa distribución. Y de ese análisis de momentos de distribución yo puedo establecer unas dimensiones fractales generalizadas, que se llaman dimensiones de Riemann. Y con eso yo puedo hacer una gama de valores que puedo evaluar cómo me fluctuó mi glioblastoma y cómo me fluctuó mi meningioma o cómo fluctuó cualquier otro tipo de tumor con la variable que sea. Es más, puedo hacer algo más. Puedo tomar esas distribuciones que salieron de los exponentes de la farmacocinética, de la entrada del contraste. Puedo usar esas distribuciones para evaluar dimensiones fractales también, asociadas a esas distribuciones, y ver si el cambio de esos parámetros de esas distribuciones que tienen que asociar con la patología o con la tendencia de la patología de pasar a los años. O sea, hay un territorio enorme que se abre para hacer una cantidad de cosas de evaluación de los datos que están acá. Con eso, yo creo que ya tiene muy poquito que decirse de, bueno, hicimos un modelo que no es un modelo propio, es un modelo que está muy bien repartido en la literatura, para hablar de cómo son los tumores, que es un modelo de reacción-difusión, donde la parte de difusión es lo que va a tomar en cuenta la invasión celular, lo que tiene que ver con la proliferación celular está dado por la parte reactiva del modelo de la ecuación de reacción-difusión, y esto es la forma en que este modelo camina. Nosotros impusimos unas condiciones para que hubiera latencia celular cuando hay falta de recursos nutrientes o oxígeno, las células entran en un estado latente y eventualmente hay la muerte celular, y eso nos produce unas imágenes que son muy similares a las que uno tendría en el caso de un glioblastoma multiforme. A este tipo de modelos nosotros evaluamos el exponente de rugosidad local, evaluamos un PA de Fabry, todas esas cosas, y lo cumple. O sea que, ¿cómo llega la reacción-difusión al panorama general del planeta? Por heurística. Yo tengo algo que prolifera e invade. Bueno, algo que difunde y algo que cambia en el tiempo la concentración, esto es proliferación y esto es invasión. Fenomenológicamente, sí. Yo lo pongo. Y lo fueron probando y fueron ajustando cositas aquí y ahora lo estamos usando. Nosotros demostramos, en un trabajo doctoral, que el modelo de reacción-difusión cumple con el ANSAT de Fabry-Dick. Cuando uno hace la evaluación de la dimensión fractal, la suma con el componente de rugosidad local de lo del modelo, o sea, lo calculado en lo modelado, hace la suma y le da. Eso lo comprobamos nosotros. Y eso es, debe ser el modelo típicamente usado con una que otra variante. A lo mejor uno mete alguna otra derivada de otra cosa, o mete eventualmente una forma particular de tratar la parte de proliferación, pero el modelo va a funcionar, o debe funcionar bien, porque va a cumplir que se comporta como
como hemos determinado que experimentalmente se comportan los tumores indígenas, ¿okay? Al menos en cerebro. Pero si me voy a las metástasis también son tumores que no son del cerebro, pero eventualmente, claro, uno puede decir, está creciendo un cerebro y ahí todo se homogeniza y todos se van a aparecer. Bueno, yo pienso de que eso es parte de verdad, pero la dinámica del crecimiento tumoral impone las características de las células tumorales y no tanto el entorno. El entorno impone algunos limitantes, pero no todo. Y, por supuesto, teniendo un modelo, uno puede meter la terapia y eventualmente, eso ya lo hemos hecho, la terapia se colocan términos adicionales a la ecuación o sustitutivo a la ecuación para poder colocar el efecto de sobrevivencia de las células frente a la radiación que estamos aplicando, que viene dado por esta probabilidad, donde esta es la dosis, la dosis y aquí estos son los coeficientes que dependen de cómo la respuesta radiológica que tiene el tejido tumoral o el tejido en general, puede ser tumoral o no, a la radiación, y lo probamos sobre una colección de pacientes virtuales a los cuales tienen todos tenían su fecha de muerte en un determinado momento, porque el tumor, aunque crecía en diferentes partes de su cerebro, eventualmente llegaba a alcanzar un tamaño que mataba a ese paciente virtual, y con eso se pueden hacer gráficas de Kaplan-Meier con las cuales uno ve cuál es la probabilidad de sobrevivencia en el tiempo. Esas las produjimos de la simulación, las comparamos con las que hay para el caso de los multiformes, la correspondencia es bastante buena. Es decir, hay buen ánimo colocando valores de alfa y beta correctos, colocando la dosis que se suele dar por fracción y el número de fracciones adecuado, y nosotros llegamos a encontrar que efectivamente esto se corresponde con lo que se observa clínicamente. Pero ahí no estamos siendo pioneros porque eventualmente ya otra gente ya había dicho lo mismo. La cuestión es que este es el modelo, o sea, una ecuación de reacción de difusión. Colocando los parámetros de forma apropiada es la que debe dar el modelo correcto. Bueno, y ahora sí, finalmente, bueno, todo está dentro del programa de investigación que se llama Proyecto Tumor Virtual Cáncer Específico, que tiene muchas variantes y propuestas, donde ha estado involucrada toda esta gente, y eventualmente hay más gente que probablemente la que yo tengo acá que se va a ir involucrando, y todo esto también ha sido amparado por la organización del Consorcio de Física y Matemática y Biomedicina, la cual tenemos mucha suerte de participar. Curiosamente, no te metí. No sé. ¿No? No te veo. Pero debería estar ahí, debería estar en los primeros. Debería hacer una nueva lámina para arreglar la situación. Está en la página web seguro. Bueno, a lo mejor. Quizás el lapsus viene de que ciertamente aquí son las personas que han participado en las cosas, pero tiene que ver con esto más que. Bueno, muchas gracias entonces.